Bienvenidas al podcast IoT Futura, una tertulia tecnológica sobre el Internet de las Cosas y otras tecnologías relacionadas. Este es el 7º capítulo en el que vamos a hablar sobre los vehículos eléctricos y la importancia que tienen en la transición energética. Hoy espero no olvidarme de las recomendaciones, que la queremos hacer siempre al principio, pero bueno, de 2 programas lo he hecho, uno al principio y otro al final, pero aquí tengo a todo el mundo avisado por si se me olvida que la hagamos al principio del todo. Son recomendaciones de nuestros tertulios sobre cualquier cosa de interés, libros, discos o podcast o blog o lo que quieran, tecnológicos o no, ¿vale? Como sabéis, podéis ver el resto de capítulos yendo directamente a la página web iotfutura.com/podcast, donde podéis ver pues, los enlaces tanto a iVoox como a YouTube y ver toda la información del capítulo con los enlaces a los contenidos que hemos dicho aquí, incluyendo las recomendaciones. También podéis seguir la cuenta @iotfutura en Twitter, donde cada día se publica pues, unas pequeñas noticias, unos pequeños artículos de noticias de actualidad tecnológica que son bastante interesantes. Ya sabéis que si os suscribís a los canales tanto de iVoox como de YouTube, pues os avisarán vuestras aplicaciones de los capítulos nuevos que salen, y a nosotros pues nos hace mucha ilusión tener seguidores nuevos, ¿no? Y si además queréis comentar cualquier cosa sobre los capítulos o recomendaciones de algún tema que queráis que tratemos o algún invitado que queráis que traigamos, si aportáis el contacto, claro, pues seréis siempre bienvenidos, ¿vale? Podéis hacer esas recomendaciones igual en YouTube o en el blog de IoT Futura. Si además queréis escribir un correo porque os sentís más cómodo escribiendo un correo, pues podéis hacerlo a podcast@iotfutura.com. Bueno, hoy tenemos una nueva tertuliana, una nueva compañera, Marina Fajardo, que viene a hablarnos junto con Alberto Olivé sobre este tema que creemos que va a ser apasionante. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, encantada de por fin poder haber venido. ¿Desde dónde te conectas, Marina? Desde Barcelona. Barcelona. Desde Barcelona. Muy bien. Cerquita de Albert, entonces. Muy bien. Sí. Bueno, más o menos cerquita, nosotros estamos bastante más lejos. Y a Mora, que lo tenemos ahí a mitad de camino. Además, hoy nos acompaña pues Alberto Olivé, que se conecta desde... Me tengo que acordar del nombre, Alberto. Igual, tira, desde San Pedro. San Pedro. Dime. Tenemos a Conchi Muñoz. ¿Qué tal, Conchi? Hola, ¿qué tal? Se conecta desde Sevilla. Y José Juan Mora, que lo tenemos a mitad de camino, conectado en Madrid. ¿Qué tal, Mora? Muy bien, aquí para otro programa. Y aquí el que os habla, que hoy sí me acuerdo de presentarme, Juanma Muñoz, también conectado desde Sevilla. Y siguiendo con este hilo de gran capacidad memorística, hoy empezamos con la sección de recomendaciones, ¿vale? Marina, ¿tú tenías algo que recomendarnos? Sí, es un libro que en este caso no tiene nada que ver con tecnología, pero yo me lo leí en el confinamiento, en el pasado, en el original, y la verdad que me gustó un montón. Se llama Breve Historia del Mundo, de Ernst Gombrich, que es un historiador que, bueno, la verdad es que es capaz de plasmarte en muy poquitas páginas una serie de acontecimientos clave que han sido, pues, bueno, que han desencadenado pues, muchos desarrollos de ciertas civilizaciones, ¿no? Y que han tenido mucho impacto en la historia. Una historia del mundo, pero desde otro punto de vista al que a lo mejor estamos acostumbrados, y la verdad que a mí me gustó un montón. Interesantísimo. Lo pondremos en la información del capítulo. Siguiente, Albert, que tenemos por ahí a oscuras. Sí, pero no pasa nada. Pues mira, yo llevo un tiempo ya, no es un libro en concreto ni nada en concreto, llevo un tiempo ya viendo toda la tecnología que hay detrás de lo que es el Flight Simulator. Porque, claro, choca ver, por ejemplo, como ahora en el canal de Suez, cuando se embarrancó el barco en el canal de Suez, como jugadores en el Flight Simulator veían también el barco embarrancado, ¿no? En tiempo real. Entonces, claro, esta es una tecnología brutal que ha desarrollado Microsoft en este caso, con inteligencia artificial, donde se despliega todo el mapa del mundo en los servidores de Azure
y en tiempo real tú tienes la coordenada de tu avión y vas navegando y se te va deployando el mapa por el punto que pasas. Incluso tienes servidores de tiempo. Albert, te climatológico. perdemos un poquito el sonido, por lo menos yo. Te escucho Sí. bastante como lejos. Regulín. Acércate Vale, un poquito al micro. pues lo que Ahora sí. comentaba, que hay servidores de tiempo, de clima, el mapa se te va deployando cuando vas volando en directo a través de los servidores de Azure, tienes inteligencia artificial, o sea, tiene una tecnología detrás bestial para jugar con un avión desde casa. Y eso a mí me gusta mucho por eso, porque acontecimientos que pasan en tiempo real en la Tierra, como lo que he comentado antes del canal de Suez, del barco que se atravesó, pues un jugador con Flight Simulator lo está viendo. O si está lloviendo ahora en tu zona y tú sigues volando por tu zona, ves que también llueve. Incluso hay un negocio detrás de compañías de software que ahora lo que hacen es desarrollar aviones y venderte aviones y trayectos. Un trayecto Barcelona-Nueva York o Madrid-Tokio, te lo venden y te venden todo el trayecto para poderlo volar en el Flight Simulator. O sea, hay un montón de artículos Bueno, qué y hay un interesante. montón de cosas detrás que os recomiendo que leáis porque es chulísimo ver el despliegue tecnológico que hay para esto. Sí, desde luego que duda cabe que el mundo de los juegos es uno de los que más dinero mueve, ¿no? Y donde más tecnología se crea. Cuando escuchas a alguna empresa de juegos hablar de cómo desarrollan y cómo miden y tal, la verdad que es algo realmente alucinante, ¿no? Cómo llegan a plasmar toda esa experiencia para el usuario. Conchi, ¿qué tenemos? Pues yo lo que tengo hoy también no tiene nada que ver con la tecnología, pero es una cosa que a mí me gusta mucho. En el Instagram sigo a las cuentas del Museo del Prado, por ejemplo. A partir de ahí también estoy buscando varios museos, el Museo Thyssen o el Museo Reina Sofía. Y para la gente que no tiene ni idea de arte como yo, ni idea, ¿vale? Porque es una cosa además que a mí me gusta ver un cuadro bonito y ya está, ¿no? Y realmente hasta ahí llego. Y aquí está muy bien porque te hacen vídeos te explican un cuadro y te explican la historia del cuadro, hay una persona que te explica la técnica, el momento histórico, te cuentas cosas del autor y es como muy ameno. Lo hacen los mismos trabajadores de los museos y me parece una idea súper chula que lo puedes hacer desde casa y además lo que te entran ganas es de decir algún día, oye, cuando haya movilidad y tal, voy a ir al museo realmente a ver el cuadro que explicaron o que me gustó ese día, ¿no? Y me parece una cosa súper interesante, van subiendo contenido continuamente, igual no todos los días, pero sí bastante a menudo y en un minutillo o dos te hacen una explicación. A mí me gusta mucho, yo te digo que es para gente que no tenemos ni idea, ¿eh? Está muy bien. Pero son entonces vídeos que cuelgan las cuentas de Twitter de los De museos, ¿no? Instagram. Yo lo Ah, miro en Instagram. En Instagram, No, vale. no sé si lo Vale, tienen en otras cuentas porque yo lo sigo por ahí. pondremos los enlaces, vale. Y también, sí, luego te los paso si quiere. Y a veces no son vídeos, sino que es una fotografía del cuadro y te ponen un pequeño texto con la explicación, el año, pero no es nada pesado ni nada difícil de entender ni nada, sino que está muy bien explicado. A mí me gusta mucho. Muy bien. Mora. Pues yo hoy iba a recomendar una cosa, pero voy a recomendar dos, porque antes de conectar, el presentador ha hecho un comentario desafortunado hacia los amantes de la ópera. Os quería recomendar, porque me parece una de las óperas más interesantes y más flipantes de las óperas que existen, ¿no? Y que se han escrito, que es de Mozart y es La flauta mágica, ¿no? Está en alemán, haceros con un libreto en español y leer antes la historia, ¿no? Porque si no, no vais a entrar de nada, ¿no? Pero bueno, os invito a que escuchéis y veáis la ópera, ¿no? Porque no tiene Eso, subtítulos, ¿no? bueno, búscate los subtítulos, ¿vale? Pero la ópera, te recomiendo que leas primero el libreto para que no estés leyendo en los subtítulos y no te vas a perder. Y esa es especial para ti, ¿vale? Juanma, esta recomendación es especial para ti. Y ahora para tu público. Te dije que cuando me invitaste, te dije que siempre iba a presentar
o sea, iba a recomendar solo libros, ya me he saltado la norma esa, solo voy a recomendar libros y normalmente yo suelo recomendar, sí, pero bueno, esto es especial para Juanma. Solo era bueno, para pues Juanma. es Lo de la, especial. sí, a lo Ya mejor el libro es lo que para hago todo el es, público, para todos los exacto, oyentes y entonces todo. a partir de ahora lo mismo traigo algo especial para Juanma Ay, y para el público. me tiene cariño. Entonces, el libro uno de los libros que estoy leyendo ahora es Ready Player 2, ¿vale? Es un libro súper friki. A mí me encantó el 1. La película de Spielberg, no siendo, bueno, está muy bien, aunque hay cositas que no son fieles al libro, pero está bastante bien y refleja mucho el libro, ¿no? Pero bueno, vengo al libro. Ernest Cline ha sacado la 2. No voy a contar nada del libro, ¿vale? Voy por la mitad y lo único que puedo decir es animar a leerlo, porque por ahora no es un libro, no es una segunda parte escrita para hacer una segunda película, ¿vale? Que es uno de los miedos que tenía con el libro. De, oye, a ver si ahora has escrito la segunda parte para hacer. Por ahora no, ¿vale? Y está bastante interesante. No voy a hablar de qué va la historia, porque si no, el programa te lo cierran, Juanma. Y esas son mis 2 recomendaciones. Muy bien, estupendo. Libro y ópera. Sí, es que de verdad, aquí aprendemos de todo. Yo mi recomendación de hoy es de nuevo otro podcast. Yo soy adicto a los podcasts y me gusta escucharlo mientras hago otro tipo de tareas y este que os recomiendo esta semana es A Ciencia Cierta, que era antes un programa que existía en Radio Valencia y ahora ya últimamente, no sé si es que Radio Valencia ya no funciona o el podcast ya no, o sea, el programa ya no está, pero ahora es un podcast solamente. Antes estaba restringido a 1 hora porque era el horario que tenían en antena y ahora ya se extiende pues como nosotros, a las 2 horas o a las 3 o lo que necesiten. Y es muy interesante porque siempre tratan de un tema y lo tratan en mucha profundidad. Cuando quieren hablar de cómo ha evolucionado la teoría del átomo, pues desde los griegos hasta las últimas teorías que hay. Cuando quieren hablar de las matemáticas, pues lo mismo, ¿no? Cómo ha evolucionado las matemáticas, o se lo dedican a un personaje en concreto, a Newton, y es interesantísimo. Hay una serie de tertulianos más o menos comunes, y si no llevan a alguien específico, pero la verdad es que aportan muchos datos y es bueno, un poco pues como historia de la ciencia y la verdad es que es muy interesante. A ciencia cierta. Bueno, pondremos todas esas recomendaciones, como os decía, en la descripción del capítulo. Bueno, pues Marina y Albert, ya a partir de ahora os cedemos el micrófono, la palabra. Marina tiene alguna cosita que compartir de forma, o sea, una diapositiva, quiero decir, algo visual para ver. Para nuestros oyentes de audio solamente haremos alguna descripción de lo que estamos viendo, si no es algo muy complicado de describir, y algo que podamos decir con palabras y no sea un cuadro de los que ve Conchi. Y nada, pues eso. Albert, Marina. Vale, perfecto. Yo estaba solo una cosita, si me puedes volver a dar acceso para compartir, porque ahora mismo Ahí es otra vez. verdad, sí, no Sí. estaba bien configurado eso. Un segundo. Vale, nada, simplemente como ha dicho Juanma, es por tener un apoyo Ya visual. puedes. Vale, perfecto. Pues pongo aquí. Vale, confirmarme, a ver, que podéis ver la presentación. No sé si ahora lo podéis ver. A ver. Correcto. Te falta darle a seleccionar el programa, dale al botón compartir. Abajo, Vale. abajo a la derecha. Perdonad, Jolín, estas son las cosas del directo. A mí me pasa siempre. Vale. Vale, pues ahora ya sí. Sí, sí lo vemos. Vale, justo esperar que ahora me tendré que cambiar la vista. Los que Vale. estáis en el audio no os preocupéis porque os lo vamos describiendo, ¿vale? Vale. Nada, simplemente por tener un apoyo para los conceptos que vamos a ir comentando, pero bueno, como ya ha introducido Juanma, no solo vamos a hablar de lo que es el vehículo eléctrico como el coche o el cargador, sino también pues la figura o el papel que tiene el vehículo eléctrico en la transición energética, ¿no? Un poquito para entender la importancia y la magnitud del problema o reto que tenemos, ¿no? Al introducir pues este nuevo actor en nuestras vidas, ¿vale?
Entonces, bueno, así por empezar por los conceptos más básicos, lo primero de todo, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de un vehículo eléctrico? ¿No? Pues nada, aquí de forma muy esquemática lo podemos ver, ¿vale? Al final, bueno, pues está el motor, ¿vale? Está la batería, que como ya sabéis, pues la autonomía de cada batería va a depender del modelo del coche, ¿vale? Por aquí pues tenemos en el que dice el número 3 lo que es el transformador, ¿vale? El que va a transformar la corriente alterna del punto de recarga, la que nos da el punto de recarga, la corriente continua, ¿vale? En el caso de que tengamos un punto de recarga de corriente alterna. Porque sí, seguro que ya lo sabéis, pero bueno, no está de más clarificarlo, también existe la posibilidad de hacer una carga directamente en corriente continua, ¿vale? Entonces no utilizaríamos el transformador, sino que inyectaríamos directamente a la batería. O sea que ¿vale? estos coches se pueden cargar tanto en corriente alterna, digamos el enchufe de casa, por simplificarlo al máximo, no sé. Sí, se puede hacer con el enchufe de casa, lo que pasa que tiene sus cosas, ¿no? Lo primero que tarda un montón, lo segundo que, bueno, en España no está prohibido, por así decirlo, en otros países sí, como en Estados Unidos, porque al final, claro, eso tiene unas tensiones sobre la instalación bastante fuertes, entonces no se recomienda este modo de carga. Nunca, ya te digo, en España no está prohibido ni nada, pero no se recomienda, ¿vale? Y la carga en corriente continua también es posible, entonces. Esto también hay algunos coches que lo permiten, otros que no. Luego cuando vamos a abrir un comparador un poquito para ver esto que decíamos, ¿no? Cómo cambia la autonomía, cómo cambia si se puede cargar en alterna o continua, porque depende efectivamente del modelo de coche al final. Ahora, Albert, no sé si tú lo que quieras añadir, comentar tal, No, para mí. es eso, como introducción decir que un coche eléctrico la gente lo toma como que lo conecta a un enchufe en casa y arreando. Y es un problemón hoy en día. Un coche eléctrico es un problemón a nivel de energía porque consume mucha energía, consume también en tiempo real mucha potencia y muchas de las casas y muchas de las instalaciones que tenemos hoy en día, pues muchas no están preparadas. Y el problema que hay es justamente que ahora mismo un coche eléctrico pues consume mucho. Tienen una alta potencia y consumen bastante. De no tenerlo a tenerlo se nota mucho. Y lo que dice también Marina es que los coches al final tienen una batería y por tanto la batería es continua, es corriente continua, es como en el móvil, y para poderla cargar necesitas un conversor de alterna continua como también en el móvil, como el cargador del móvil. Al final estás haciendo eso, cargando y como veremos más tarde, se abre la posibilidad de descargar y es donde está y empezamos con todo el lío del blockchain y con todo lo que es la transición energética. ¿Vale? Vale, o sea, entonces, pues yo pensaba que sí, yo pensaba que yo podía coger un coche eléctrico, casi como se ven los anuncios, ¿no? Y enchufarlo al enchufe de... Hombre, entiendo que sería un enchufe un poquito más preparado para que permita más corriente, ¿no? Pero entonces eso no funciona así. Es decir, una instalación eléctrica de una casa normal no permite esta carga, ¿no? Sí que la permite. Lo que te estarás, pues, 7 horas cargando el coche sin parar. Eso es. Para cargarlo a tope, ¿eh? Se te pierde un poquito, Albert, cuando hablas. Que puedes estar unas 7 horas, puedes estar unas 7 horas, depende del coche, cargándolo. Vale. Mira, justo vamos a ir tope. a eso. Sí. Que es justo la siguiente diapositiva, ¿vale? Que es lo que comentaba Albert. Esta página está muy bien, ¿vale? Para, bueno, por quien tenga interés o quien quiera trastear un poquito, para ver precisamente esto, ¿vale? Pues aquí te permite una primera elección entre los diferentes conectores, ¿vale? Para, pues estás cargando en monofásica o trifásica, etcétera, pero también cambiar el modelo del coche, ¿vale? Y aquí precisamente como lo que va a cambiar es la batería y la autonomía de la batería, pues te va diciendo cuántos kilómetros puedes hacer con ese coche y cuánto tardarías en cargar ese coche, pues con cada uno de las selecciones que haces aquí. Yo creo que lo mejor antes de hablarlo es directamente abrirlo, ¿vale? Para que lo podáis ver. Aquí dices, Vale, bueno, esto pues es una calculadora online sí. que está exacto. en la página web evcompare.io,
¿vale? EV como Electric Vehicle, compare.io/charging-medio calculator. Y hace un cálculo. ¿Qué es lo que calcula esto? Madre mía. Vale, Al final, esto tú fíjate, por introduce ejemplo, la marca del vehículo por un sitio, ¿no? y el Y por otro lado modelo. el modelo del vehículo. Vale. sí, por ejemplo, vamos a poner el Golf por poner algo, ¿vale? El Sí, aquí date Volkswagen, cuenta. el Golf 36 kWh. Vale. Eso es. Si tú Precioso. seleccionas este, vale, que al final es a 230, 10 amperios monofásico, ¿vale? Aquí ya te está diciendo que para cargar del 20 al 80, ¿vale? Que es al final el 60% de la batería, ¿vale? Vas a necesitar 10 horas y 23 minutos. Vale, o sea, ¿Vale? por un lado elegimos el modelo del coche, por otro, la tensión que tenemos en casa, la instalación eléctrica, o bueno, no solamente en casa, sino estoy viendo que incluso el circuito donde vamos a conectarlo, si es de 10 amperios, de 16 amperios, de 32, Exacto, exacto. o sea, 230, vale, de una fase y con la marca del vehículo y el enchufe, cómo vamos a conectarlo y cuánta carga queremos, ¿no? Porque esas barras del 20% y Justo, 80%. si dices que quieres llegar al 90, pues el tiempo va Ajá. ampliando. Te Entonces, si dice las... los kilómetros que vas a hacer con esa carga, está genial. ¿Y cuánto tiempo tarda en cargar? Está genial. Está genial. Ah, muy bien. Pero Justo. los cálculos que haces aquí, te hacen ya ver el problema que hay, ¿no? Es decir, dependiendo mucho la protección que tengas de línea o, por ejemplo, la cantidad de corriente que puedas dar en tu casa, y depende cómo venga del coche de cargado, igual para irte de la oficina a casa, pues no vas a gastarte todos los kilómetros que pone aquí, ¿no? Igual cada día lo tienes cargadito 20%. Y me refiero, depende mucho del uso, depende mucho de la corriente que te puedas dar y de la potencia en este caso. Y depende también del tipo de coche y de modelo de coche, cambia radicalmente todo. Está muy Sí, bien, está muy bien la página. evcompare.io, muy interesante. sí, Interesante. ¿Y cómo varía cuando tú cambias de un circuito de 10 amperios a 32 amperios, que sería un poco mira, lo que vamos más a o menos verlo lo por aquí, pondríamos en ¿vale? casa? Vaya, pues cambia bastante el tiempo de carga. Pasamos de 12 horas a 3 horas. Sí, también una puntualización importante, ¿vale? Que esto es lo que dice aquí. Hay veces que por mucho que tú quieras darle potencia, ¿vale? A pues, poner un cargador más potente, al final los coches también tienen un límite, ¿vale? Y al final esto siempre es importante también entenderlo, que todo lo que es la velocidad de carga lo marca el elemento más restrictivo, ¿vale? En este caso ya te está diciendo que el coche lo máximo que admite son estos 7,2. Entonces aquí estos Kilovatios, ¿no? 7,4 no vamos a llegar nunca, siempre nos vamos a quedar en los 7,2. Pero ya lo tiene en cuenta la calculadora, ¿no? Que el máximo va a Claro, ser 7,2, ¿no? Bien, bien. claro. Es decir, que yo ya no podría poner un circuito de más de 32 amperios porque ya sería absurdo. Ya no Exacto. ganaría nada. Tú en tu casa, por ejemplo, Juanma, puedes tener 32 amperios o algunos como nosotros tenemos 40 en la entrada, ¿no? 40 amperios. Sí. Pero si tú destinas 32 amperios continuamente, en 4 horas los tendrás cargado el coche, más o menos, el que aparece aquí la imagen. Sí, ahí te puede saltar el limitador que tengas contratado, ¿no? Con la compañía eléctrica. Bueno, lo que tengas que montar tú, aquí empieza el tema domótico, de IoT también, de equipos que puedan limitarte cuándo cargar. Por ejemplo, cargar de noche, porque de noche no cocinas, el horno lo tienes parado, el aire acondicionado tal, y tienes la posibilidad de alimentar el coche. Pero hay muchos problemas de consumo, como puedes ver, en residencial sobre todo, porque si no, el coche lo vas a cargar a tope en 6-7 horas. Vale, para entendernos un poco, aquí cuando nosotros hemos seleccionado el modelo, un enchufe de 32 amperios, y que queremos cargar hasta el 90%, que ni siquiera estamos cargando al 100%, aquí nos dice que el charging speed en kilómetros por hora, bueno, eso no lo entiendo muy bien. El charging time nos dice 3 horas 52. Es decir, que con eso tardaremos 3 horas 52. Ahora bien, la salida de ese enchufe son 7,4 kilovatios. Eso debe corresponder con lo que yo tengo contratado con la compañía, ¿no? Justo. Es decir, que como mínimo yo tengo que tener contratado 7,4 kilovatios. Exacto. Y quiero tener esa potencia de salida en ese enchufe. Tengo que tener contratado de más, porque tendré enchufado el frigorífico como mínimo, que serán 150 vatios por ahí,
la tele o lo que tenga por ahí enchufado, ¿vale? El horno, todo, sí, sí. Vale. Vale. Es decir, que además hay que cuadrarlo con lo que tenemos contratado, ¿no? Por eso están los contratos estos ahora, ¿no? De vehículo eléctrico y tal, supongo. Exacto. Muy interesante esto, ¿eh? Si alguien desde luego está pensando en comprarse un vehículo eléctrico, debería ser de lo primero que tiene que mirar, ¿no? Claro, el asegurarse, bueno, al final también hay diferentes estrategias en cuanto a la carga, ¿no? Esto, bueno, ahora no está todavía desarrollado al 100%, ¿no? Pero está claro que el home charging sí que se supone que va a ser el grueso o a lo que se va a apoyar básicamente la carga del vehículo eléctrico, porque luego lo que hemos comentado, ¿no? De la carga rápida, etcétera, etcétera, sí que está pensado un poco más como una carga más de emergencia, por así decirlo, ¿no? También porque al final la carga rápida estresa mucho más la batería. Entonces, si tú estás cargando constantemente un coche con carga rápida o lo que es lo mismo con carga en continua, pues al final la vida útil de la batería disminuye enormemente, ¿no? Ajá. Aparte de que los costes que suponen la carga rápida, pues ya se está viendo que son mayores, que incluso al final el euro por cada 100 kilómetros que te supone la carga rápida es más caro que el euro por cada 100 kilómetros de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. estas cosas hay que Sí, tenerlas porque en incluso aquí cuenta. abajo vemos un pequeño cálculo del precio por Ujú. kilovatio hora que tengas tú contratado a las horas de carga y cuánto costaría al final, supongo que son 3,3 euros, hacer esa carga de 3 horas 52, me imagino que será, ¿no? Ese Sí, más o Sí, menos, sí, más más o o menos. menos. Sí. algo así. Ujú. Bueno, en lo que sería el tramo de consumo, claro. Aparte Bien. de aquí se puede tirar más del hilo. Es decir, aquí cuando tienes 4, 5, 6 coches y eres una empresa y tienes una flota de coches, imagínate pues una empresa como igual la que tenemos nosotros o O eres nosotros, por un ejemplo, jugador de fútbol, ¿no? Y tiene varios coches. bueno, exacto, pero imagínate en el hospital donde trabajas tú, en otro sitio, que sois trabajadores y la empresa os pone coches de empresa, ¿ok? Y os pone coches eléctricos, ¿ok? Entonces, eh, el tirar del hilo aquí y decir, bueno, ¿cuántos cargadores necesito poner para poder cargar toda la flota, por ejemplo? ¿O dónde me interesa más que cargue el coche? ¿En casa del trabajador o en la oficina? ¿Ok? Aquí empezamos con las rotaciones de los coches dentro de los cargadores. Aquí se lía la de Dios, ¿eh? En el sentido de que tienes que saber, por ejemplo, cuántos cargadores vas a poder poner cuando te dicen un número de coches. Mira, tengo 30 coches. ¿Cuántos cargadores pongo? ¿30? Pues no, si por ejemplo con este Golf, como vemos aquí, puedo cargar cada 4 horas, pues yo con un enchufe podría cargar 2 Golf en una jornada de 8 horas. Esto es todo aplicable también a todas las empresas estas que tienen una flota de vehículos, coches o motos Claro. de pago por uso en la ciudad, ¿no? Me imagino que deben tener ya un sistema de este tipo de carga inteligente o balanceado y tal, ¿no? Bueno, en eso están, ¿eh? Sí, En No ¿no? eso creas, están. ¿eh? En eso No están. está No está tan... tan implantada esa tecnología. No, ahora No, está la toda realidad es la, que no. ahora está toda la eclosión de este tipo de flotas, incluso no flotas, es decir, por ejemplo, en aeropuertos, en estaciones de tren y tal, hay mucha demanda de empezar a montar puntos de carga en el parking. Entonces es cuando empieza el cálculo al revés. ¿Cuántos coches pondremos? ¿De qué tipo? ¿Qué dejamos que cargue? Todo un rato. Aquí se complica todo en función de la disponibilidad energética que tengamos. Sí, y un poco también o ligando a lo que comentábamos al principio de transición energética, al final, claro, si no hacemos nada, si simplemente lo que hacemos es aumentar la potencia que tenemos contratada para poder asumir este input de carga, claro, no, ¿qué papel tiene la transición energética? ¿No? Si al final lo que vamos a hacer es alimentar la carga de estos coches, pero me viene la electricidad de la central térmica que está produciendo o de la nuclear o lo que sea, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Al final, donde tiene el impacto, donde el problema se hace más complejo, pero a la vez más bonito, ¿no? Es cuando empiezas a intentar resolver este añadido de potencia que vamos a tener que cubrir
pues con la energía renovable, ¿no? Con la fotovoltaica, con la eólica, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezas a hacer sistemas que, bueno, esto es para otro día o es otro tema que podíamos hablar mucho más, ¿no? Que es lo que se llama una microred, ¿no? Pues al final una microred típica podría ser pues una carga de esta microred, el alimentar precisamente este vehículo eléctrico, y los sistemas que nos van a abastecer la carga de este vehículo eléctrico podría ser una fotovoltaica, una pequeña batería, y lo que no puedo pues lo alimento con la red, ¿no? Y aquí es lo que decía Albert, pues tienes que dimensionar muy bien la potencia de los cargadores en función de la flota de tus coches, también la fotovoltaica, sobre todo la batería, un poco porque por el precio del que están ahora mismo, pues son el condicionante un poco, ¿no? de la rentabilidad de este tipo de sistemas. Pero bueno, aquí es donde empieza el juego realmente, ¿no? de todo esto. Claro, o sea, un poco lo que yo entiendo es que para hacer esa transición real energética hacia renovables, el vehículo eléctrico está bien por la parte contaminante, ¿vale? Porque evidentemente pues, la parte de ruido, tanto de contaminación ambiental del aire como del ruido, que por cierto ya te dan algunos sustos los vehículos eléctricos cuando vas por la calle y no se oyen. Van a tener que ponerle un timbre como al carrito de los helados. Bueno, o sea, no solamente la parte de contaminación del aire y del ruido en las ciudades, sino que además tenemos que ver todo ese aumento de electricidad que ahora hay que proveer de dónde viene, ¿no? Pero entonces, no lo sé, ¿sería factible a nivel doméstico poder alimentar, no, poder alimentar un coche con energía renovable, con placas, bueno, claro, si son placas fotovoltaicas, Fotovoltaicas. de noche lo va a tener complicado. No, pero Claro. para eso tienes que acumular. Necesitan los acumuladores, ¿no? Que es lo que decíais, que es la Una parte batería, más... otra batería que te acumule la energía durante el día, por ejemplo. Y en esa parte de las baterías que tanto se habla y tantos avances que hay y tal, ¿está habiendo avances de verdad en los acumuladores como para que realmente domésticamente valga la pena? ¿O al final tendremos que ir a unos acumuladores también provistos por la propia red o el barrio donde vivamos? O... No sé, Yo no sé personalmente, si sabéis cómo va el tema ese, yo lanzo la pregunta. la verdad es que tal y como va hoy o la tendencia a día de hoy, claro, para el residencial te diría que la batería, claro, la rentabilidad de ese proyecto o de hacer un prosumer home, ¿no? Que se llamaría con una batería, pues a día de hoy no interesa mucho. Pinta más por lo que has comentado tú, Juanma, de que al final pues un cierto número de viviendas se agrupen, ¿vale? Y toda esta agrupación tengan cada una su fotovoltaica, pero tengan una batería que puedan utilizar en común, ¿no? Un poco porque así se diluye el coste entre todos y al final cuanto más tamaño, más eficiente también, ¿no? Apunta por ahí, por esa parte, y también porque la red tenga estas baterías para dar un poco de apoyo cuando haga falta. Yo creo que la tendencia va más por aquí, sí. Claro, y además me imagino que cuando ya entramos en ese tipo de infraestructuras compartidas, ahora tiene todavía más sentido lo que comentaba Albert, ¿no? ¿Qué vehículo es el que carga? ¿Cuál tiene prioridad? ¿Cuánto tiempo van a estar? Si lo tengo que cargar al 100% o resulta que el dueño ha dicho que no, que él lo que quiere cargar son 50 kilómetros al día porque no hace más, o me imagino que habría ya que entrar en sistemas que sean capaces de decirte todo eso, ¿no? De que el propio propietario diga, lo quiero cargar porque mañana voy de viaje y necesito 200 kilómetros. O no, yo voy a hacer mi esto habitual, mi recorrido habitual y con 50 tengo para ir y volver a casa, ¿no? Se podría ya hablar de todo ese tipo de automatizaciones, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es una de las cosas que también, bueno, se están desarrollando hoy, que, bueno, las primeras flotas que se están electrificando, incluso hay empresas o herramientas que funcionan haciendo un machine learning, ¿vale? Básicamente pues estudian durante 2 o 3 o 4 meses al final el uso de los cargadores un poco para intentar aprender cuáles son estos patrones de uso de los EV drivers y con esto poder predecir un poco, pues este usuario hace una carga de 4 horas el viernes por la tarde, este otro lo tiene todo el fin de semana, un poco es el poder establecer con la máxima precisión posible el perfil de carga bueno, en este caso de los vehículos, pero al final de los cargadores, ¿no? Que son los que tiene
que alimentar tú en la instalación. O sea, esto significa, como ya al ver alguna vez en algún capítulo nos ha introducido un poquito a estas comunicaciones que tienen los vehículos con los cargadores y con la red eléctrica. Es decir, que los vehículos, aquellos no son 3 cables que se conectan, sino que aquí hay un protocolo de comunicación donde el vehículo se identifica como tal. Pero no sé si te estoy rompiendo un poco el orden de tu... No, Pero no, sí, no, sí, pero sigue tú, Marina, sigue tú. Me imagino que no, ya, no, ya no. entramos en ese tipo de cosas, ¿no? De que los vehículos no solamente se conectan, no es como un calentador de aceite para calentar la habitación. Aquello es una cosa inteligente que habla y se comunica, ¿no? Al final el que habla no es el coche, sino es el cargador. Así que es cierto que el cargador coge la información del coche, ¿no? Pues al final por la conexión del cable, pues hay ciertos parámetros que se comunican, ¿vale? Pero quien realmente hace la comunicación pues con otros sistemas superiores, bien sea, pues yo que sé, un sistema de supervisión que pueda existir en un edificio como la monitorización de energía o el Building Management System, ¿vale? Que al final es el control de cargas, etcétera. Pero como decíamos, es el cargador, ¿vale? De hecho, ahora aprovechando que hemos introducido este tema, voy a volver por aquí, ¿vale? Porque es interesante, ahora que has introducido lo del protocolo, hablar un poco también de los diferentes agentes que están en el mercado y que son precisamente la gente que recoge esta información de los cargadores vehículos, ¿vale? Pues, para tratarla de las maneras que ya hemos comentado. Al final, claro, está la carga en casa, está la carga que puede haber en una flota, en una empresa privada, pero también seguro que muchos habéis visto los cargadores que están en la vía pública, ¿no? Y que tú como usuario pues puedes estar en la calle y decidir que quieres utilizar uno de estos cargadores que son públicos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo haces para utilizar este cargador? ¿Con quién haces esta gestión de la reserva? Y luego a quién le pagas la energía, ¿no? Que tú has consumido para cargar tu coche. Y sobre todo, cómo se entera, ¿no? Este agente de lo que tú has consumido, de cuánto tiempo has estado básicamente utilizando para poder facturarte por este servicio, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el MSP, que simplemente es E-Mobility Service Provider, ¿vale? Y lo que se llama el CPO. El CPO es Charging Point Operator. Son dos figuras que se separan, pero que normalmente la realidad es que luego en el mercado se aunan en una única figura, ¿vale? En el sentido de que quien es proveedor de servicios es también el que se encarga pues de mantener y cobrar por el servicio que ha dado el punto de recarga, Te voy a ¿vale? interrumpir un momentito porque se nos Sí, van a cumplir los 40 minutos, que nos vale, quedan 40 segundos justo. vale, Cortamos, pongo unas campanitas en el audio para hacer el corte vale. y volvemos en un segundo. Los que estáis escuchando y viendo el vídeo no tenéis que hacer nada, esto va continuo, ¿vale? Volvemos en un segundo. Venga. Bueno, Marina, ya hemos cortado y vuelto. Sigue con tu explicación. Muy bien. Vale, pues simplemente por recalcar esto, ¿no? Que al final se dividen las figuras porque si nos ponemos puros, pues estrictamente no hacen lo mismo, ¿vale? Pero luego lo más normal es que quien da el servicio, ¿vale? Que básicamente lo que hace es decirle a un usuario a través de una app normalmente, ¿no? Pues mira, tienes un punto de recarga en esta calle, en esta otra calle y en esta calle también, ¿no? Pues le habilita para reservar estos puntos de recarga. Sin embargo, luego es el CPO, sí, no sé si No, no, alguien... perdón, sí, sí. Vale, Nada. sin embargo, luego el CPO el que se encarga de mantener todos esos puntos y el que luego cuando efectivamente se hace la conexión al punto de recarga, pues quien recibe toda la información en su backend, ¿vale? De cuánto tiempo ha estado este coche y al final cuántos kilovatios hora te tengo que facturar, ¿vale? Y es quien realmente luego pues le pasa esta factura al cliente y le dice, pues por tu carga me tienes que pagar tanto, ¿vale? Es un poco estas O dos sea, son figuras dos que figuras, ¿no? El decíamos. CPO es Charge Point Operator, es el operador del punto de carga, es el que lleva la parte física, digamos, ¿no? La gente de Exacto, informática nos entendemos entre la parte física y el resto de cosas. sí, Este es el que lleva la infraestructura física, ¿vale? Y que llevaría todo, pues eso que tú estabas comentando. Y luego el MSP es, entiendo, una empresa que es la que hace, la que, digamos, le facturaría al cliente final, ¿no? Sería, ¿no? Quien en realidad provee. provee el servicio, sí, justo al final es quien te da acceso para que tú cargues, ¿vale? Porque ¿cómo funciona esto? Pues imagínate que hay un punto de carga en la calle y tú lo quieres reservar.
el que te da acceso a la reserva y poder usarlo tú es el MSP, ¿vale? Pero luego como quien opera el punto de recarga es el CPO, quien tiene toda la información del consumo y del billing es el CPO. Lo que sí que es Vale. cierto es que luego el CPO se la pasa al MSP, ¿vale? Entonces, hay ahí, no sé si se ve en esta imagen que tengo por aquí porque creo que me lo ahora sí, ¿vale? Aquí se ve un poco realmente qué hace uno y qué hace otro, ¿vale? Como decía, este realmente es como quien tiene el equipo físico, quien tiene realmente la información de lo que has cargado y de lo que te tiene que cobrar, pero es este quien luego en su aplicación o lo que sea le muestra esta información al cliente y es quien hace toda la gestión de la tarjeta, etcétera, etcétera, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, aquí hay una comunicación entre estos dos o no, si son el mismo, ¿vale? Que ya os digo que es que normalmente el que es CPO es MSP. Claro, esto está un poco Pero de pensado, los- supongo, para que haya varias empresas que tengan Claro, infraestructura y que una sola empresa de servicio pueda decirte si te ofrece una infraestructura o te ofrece otra, o está casado directamente con una, ¿no? Con una solamente, ¿no? sí, justo. Además, aquí está ese concepto que viene muy bien ahora a explicarlo, que es lo que el concepto del roaming, ¿no? Al final, tú como usuario, pues quieres utilizar el punto de recarga que tengas más cerca, ¿no? El que sea más conveniente. No quieres tampoco tener el habilitado el uso de un solo punto, pero lo que no vas a hacer es tener pues un montón de aplicaciones de cada uno de los CPOs que tienen puntos de recarga en una ciudad o en otra, ¿no? Y esto lo que dice es que al final el MSP lo que hace es acceder, mediante lo que se llama el concepto del roaming, pues poder acceder a un montón de CPOs diferentes y darte este Justo. servicio. Vale, justo lo que dice ahí, es verdad. Vale, y entonces, o sea, esto sería, por seguir haciendo alguna analogía, es como si las motos estas eléctricas que hay por las ciudades perteneciesen a unas empresas, pero tú la aplicación que tú tienes es de otra empresa que te permite coger una moto u otra dependiendo de la que tú tengas más cerca. Ujú, Algo sí, así, ¿no? Pero algo ya así. actualmente ahora se puede hacer eso. Yo con una aplicación de estas de puntos de carga puedo reservar un punto de carga aunque yo no esté al lado para que cuando llegue lo tenga libre. Sí, Ajá, sí. interesante. Se puede hacer perfectamente, claro, y así te hace un poco, además, esto es una cosa que se suele hacer bastante, ¿no? Pues al final, al planificar tu ruta con tu vehículo eléctrico, pues si estás dado de alta en uno de estos e-mobility service providers, pues puedes ver a lo largo de tu ruta qué puntos de recarga hay y reservarlos con antelación a estar allí físicamente. Qué Un curioso, poco pues al final. muy interesante. Ujú. Vale, entonces un poco que me parece que me he desviado del tema de las comunicaciones, pero en realidad no, ¿vale? Porque como comentábamos al final, quien provee toda esta información es el cargador y el cargador se la pasa al CPO o a quien sea, ¿vale? Pero ¿cómo hacen esto? Pues al final es con un protocolo que veis aquí en chiquitito, ¿vale? Que es el OCPP 1.6. Esa es la versión que tenemos actualmente, ¿vale? Y el cargador, pues, ¿qué le pasa al CPO? Pues al final hay un estándar del protocolo, ¿vale? Que hay una serie de información que es estándar y luego hay alguna que se puede personalizar, pero básicamente, como podréis imaginar, pues tanto reserva el punto, el estado en el que está el punto, al finalizar la carga, cuál ha sido el consumo de la carga, incluso para mandarle secuencias de tal hora a tal hora carga este amperaje, de tal hora a la siguiente al otro, ¿vale? Para hacer un poco esto que decíais antes de la gestión dinámica, ¿vale? De la gestión dinámica de la carga. Pues al final, si tú lo que quieres es optimizar en función de la potencia disponible la carga de tu coche, es decir, que no sea como hemos visto antes, pues siempre lineal y que esto te lleve a cargar tu coche en 10 horas, pues hacer este tipo de interacciones, ¿vale? Ir cambiándole el set point al final de la corriente, ¿no? En función de la energía disponible pues para optimizar la carga, ¿vale? Básicamente, que es el concepto que se llama Smart Charging, que esto es un poco más, bueno, simplemente Claro, porque yo en un momento dado podría decirle pues que por la noche haga una carga más lenta, entiendo que es un poco la idea, ¿no? Pues para que no se degraden las baterías, ¿no? Ujú. O a lo mejor si resulta que tu forma de tu día a día, pues pasas 2 horas al mediodía en casa, pues a lo mejor esas 2 horas necesitas una carga más rápida porque vas a volver a cogerlo por la tarde, ¿no? Ujú, Interesante. Tú lo que haces es, con el OCPP al final es un estándar. ujú, Cualquier cargador del mercado hoy en día habla OCPP. Hay bastantes
está el 1.6, ahora ha salido el 2.0, ahora va a salir el 2.1, hay bastantes versiones, ¿vale? Pero el OCPP lo hablan todos los cargadores. Por tanto, un CPO que opera puntos de carga, para empezar le da lo mismo la marca, ¿vale? Él se va a conectar como CPO a un cargador vía OCPP, que no deja de ser un WebSocket, y se va a conectar para transferirle información al cargador, como por ejemplo, estás reservado por Pepito a las 5 de la tarde, o por ejemplo, ponte a cargar, párate, o dame el consumo de la última carga porque le tengo que refacturar al cliente esos kilovatios hora, ¿ok? A través del otro agente, o si eres tú mismo, pues tú mismo. Al final, el OCPP es el estándar de todos los cargadores que hay en el mercado. Da lo mismo la marca. Y una de las cosas que podemos hacer justamente es, si sé la energía disponible que tengo en casa, imaginaos que lo tengo en casa, si sé la energía disponible que tengo en casa en cada momento, por ejemplo, si no enciendo el horno y no estoy con el aire acondicionado y ya hemos hecho las cenas y pues solo estamos viendo un poco el Netflix antes de irnos a dormir, pues sé que allí voy a tener más energía y por tanto voy a poderle enviar comandos vía OCPP al cargador para que cargue con más corriente y por tanto el tiempo de carga sea menor. O al revés, o me interese Y a igual. esa variable que tú estabas comentando de la energía disponible, que entiendo que es lo que tienes contratado menos lo que tienes en consumo actualmente, lo que estás consumiendo actualmente, a eso habría forma de ponerle también el precio kilovatio hora instantáneo que tienes en esa hora para que él decida. Bueno, sabemos que los precios, no sé por qué, supongo que su motivo tendrá. Me imagino un motivo bueno y uno malo. Hasta las 9 de la noche no se publican los precios de la electricidad al día siguiente, ¿no? Pero si el cargador supiese los precios que va a haber con antelación, podría también hacer un perfilado teniendo en cuenta la energía disponible y el precio, ¿no? ¿Esto se El hace cargador, o...? el cargador por sí solo, bueno, ahora mismo no hay ninguno que sea capaz de hacer esta gestión, igual, o igual sí, que igual no conozco yo toda la oferta de cargadores, pero esto sí que lo puedes hacer pues con lo que comentaba Albert, ¿no? Si tienes un controlador domótico ya existente en tu casa que permite hacer esto y cosas más complicadas, pues yo qué sé, si tiene habilitado precisamente el poder hacer una petición a la API de red eléctrica y bajarse los precios del día siguiente, puede incluir esto en la optimización de la energía a consumir, claro. Ya sería O sea, un, que se un podría hacer. controlador ya externo, ¿no? Ujú. Sí. Vale. Bueno, de hecho se hace, ¿eh? Hay bastantes controladores que ya lo hacen eso. O sea, no es nada nuevo, ¿eh? Pero al final el protocolo es OCPP, es un estándar y es lo que permite, como hemos dicho, conectar todo lo que son los cargadores, los CPOs, que no dejan de ser empresas que se dedican a la explotación y a la gestión de cargadores por todo el territorio. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, permiten es tener su app y tú, por ejemplo, si eres un comercial o tienes un coche, poder hacer las reservas en función de la ruta que vayas a hacer, como ha dicho antes Marina, ¿no? Hay un montón más de servicios que se pueden llegar a hacer, ¿vale? Pero al final la conectividad es vía OCPP. Normalmente también, si son puntos que hay en la calle, se hace mediante 3G o 4G con Claro. routers y modems con la SIM y ya está. El volumen de datos que se pasan no es excesivo. Incluso con 2G se puede conectar. Sí, es uno de los problemas que tienen las operadoras de telefonía, la gente que conectáis todavía cacharros con 2G. O están muy agradecidos. Salió en otro capítulo del podcast, sí, me acuerdo. Vale, pues un poco que hemos introducido el protocolo CPP y la versión a la que está actualmente, ¿vale? Que es la 1.6. Bueno, pues como ya hemos también comentado un poco antes, al final la evolución de todo esto es precisamente permitir, ¿no? que esto sea bidireccional, ¿no? Que no solo sea una carga, sino que también pueda ser una descarga, ¿no? Y que al final
nuestro vehículo pueda también proveer de esta energía que tiene en su batería cuando, pues cuando sea necesario, ¿vale? Para esto hacen falta bastantes modificaciones, ¿vale? Entre ellas el propio cargador, ¿no? Que tiene que tener pues un inversor que permita esta bidireccionalidad. Y también, bueno, un poco motivado por esto y otras cosas, pues habrá una ampliación de protocolo, ¿vale? Que es la OCPP 2.0, que entre otras cosas pues ya está preparado para el Vehicle to Grid, que se llama, ¿vale? Que al final, pues esto que decimos, que el vehículo pueda dar la energía de su batería a la red o al edificio o a lo que sea, pero básicamente que vaya en el otro sentido, ¿vale? Y bueno, esto es un concepto que ya se está escuchando y que ya se está moviendo, pero que la realidad es que todavía queda un poco para esto, ¿vale? Esto ya es como el next step y es realmente donde se optimizaría todo y es donde realmente tenemos el vehículo eléctrico en su full capacity, ¿no? Porque al final no solo colabora a la descarbonización, ¿no? Por el cambio que hace de una combustión interna como es la gasolina o el diésel a un vehículo eléctrico si somos capaces de alimentarlo de renovables, sino que también, si somos capaces de hacerlo bien, ¿no? Va a ser capaz de, en el momento que se necesite, dar energía con esta batería, pues sobre todo, por ejemplo, para intentar mitigar lo fluctuante de la energía renovable, ¿no? Y que al final vamos a tener estos problemas con este tipo de fuentes de generación, ¿no? en el sistema eléctrico del futuro. O sea, Entonces, esto pues, sería por aquí. utilizar los vehículos eléctricos como acumuladores en la red eléctrica. Tanto están los dos modelos, ¿vale? Con la red, que es uno que yo le veo un desarrollo o un impacto más a posteriori, pero sí, por ejemplo, con el edificio o con tu casa, ¿vale? Que te devuelva esta energía disponible pues para tú gestionar las cargas que tengas que gestionar. ¿Vale? Y en Vale, o lugar sea, de un fin de semana de pandemia cualquiera, donde no se puede ir a ningún Ujú. sitio, yo tengo el coche cargando por la noche, que es cuando tengo la electricidad Exacto, barata, y lo descargo exacto. durante el día en Por ejemplo, mi propio consumo. por ejemplo. Sí, Para las pandemias va a venir muy bien, para las que vienen. sí. Esperemos que no, pero sí, esta es la idea. Nosotros aquí en el podcast decimos que estamos en el segundo año de la primera pandemia. Tómatelo como tú quieras. Bueno, el concepto de edificio es el B2G, ¿no? El B2B. ¿no? Sí, al final es esto, el concepto más general es B2X y esta XX puede ser building o home o grid. ¿no? Al final es un poco de Otro vehículo, como decías también, ¿no? Es que justo el otro día, en un centro comercial de aquí de Sevilla, había una grúa de estas, de las de ayudar a los coches en carretera, que venía con un vehículo eléctrico encima de la grúa, se acercaba a un punto de carga del centro comercial y empezaron a cargar el vehículo en ese punto de carga. Entiendo que se había quedado el hombre sin batería a mitad de carretera y ese era el punto más cercano. Si esa grúa tuviese un acumulador, podría haber alimentado al vehículo en la carretera, ¿no? Hasta que el vehículo pudiese andar por sus propios medios, ¿no? Supongo que sería el vehicle to vehicle, ¿no? Sí, lo único que en el vehicle to vehicle al final depende de, bueno, si estás cargando en alterna, tienes al final una doble conversión, ¿no? Entonces no es lo más eficiente, pero bueno, para casos de esos, ¿no? Emergencias y tal, pues menos da una piedra, ¿no? Yo es que como Pero buen sí. informático he visto dos cables y los he juntado a veces que yo cargaba. Vale. Pero sí, como se podría hacer en caso de necesidad, claro. Lo que pasa es que eso, Y en cuanto a... una pregunta por total desconocimiento. ¿Hay en algún caso en el que tú puedas tener más de una batería para el coche? Es decir, el coche como, como si fueran pilas. Es decir, yo tengo una batería dentro del coche que es la que enchufo al vehículo y tal, que está ahí dentro, pero puedo tener una batería provisional fuera que esté ya cargada y hace un reemplazo de las baterías. ¿O eso es una cosa muy complicada, muy pesada, muy grande y estoy diciendo una burrada? Claro, yo esto la verdad que lo desconozco, Albert, no sé si tú aquí me En, puedes echar un cable, en pero yo moto, hasta donde yo sé... en motocicleta ya se hace. Por ejemplo, por no decir marcas, pero bueno, es igual. Acciona tiene una flota de motocicletas en Barcelona que el negocio está en reemplazar la batería. Y entonces tienen unos cargadores que van cargando las baterías y como son motos de estas de renting y tal,
pues tú haces uso y ellos te la cargan y te cambian la batería y te pones una batería nueva, cargada, y sustituyes por la que acabas de descargar. Y ellos te la cargan, ¿vale? Así no tienes Pero que en esperar tanto tiempo la Sí, carga pero de La esa carga. batería, el- puedes el- tenerla preparada. sí, pero el problema es que el coche, imagínate que toda la parte baja del coche sea batería. Ya. Son Claro, baterías muy grandes. yo he visto alguna propuesta en ese estilo, pero era todo, entre comillas, ciencia ficción, era una infografía y tal. Y hablaba de que tú llegabas a una gasolinera, ¿no? ¿Cómo las van a llamar? Electrolinera. Electrolinera, que difícil. Eh, a un punto de carga, ¿vale? Y el vehículo se iba a acercar a una especie de docking donde un brazo automático le iba a sacar la batería y le iba a poner otra. Todo eso era una infografía, claro. Eso no Eso, había ahí con él. el año que viene ya está desplegado todo eso. Si Juan me ha dicho que eso es ciencia ficción, el año que viene ya todos los coches tienen ese sistema. Ya solamente le falta una cosa, y es que la parte de abajo del coche tenga una tapadera como la de los móviles, que tú con las uñitas hagas así y la saques, ¿sabes? Y ya lo tienes listo. Prácticamente le falta eso. Las uñitas así Actualmente alrededor del coche. aún son muy grandes actualmente, ese es el problema, Sí. pero sí, el sistema estaría bien hacerlo así, es una sustitución, ¿no? Pero son muy grandes tendría que aún. ser un mundo todo lleno de estándares. Bueno, aunque según estoy viendo y estáis explicando, aquí los estándares se están cogiendo desde el principio, ¿no? La industria se ha puesto totalmente Sí, de acuerdo. Sí. sí. Eso está bien. Los informáticos no hubiésemos hecho esto. Bueno, hay una historia que va un poco en... Conchi ha dicho lo de cambiarle la batería, ¿no? Oye, si cambias de coche, es decir, si vamos a un modelo de coche compartido donde ya, ¿sabes? Se difumina la propiedad del coche y demás, que tú llegues a un sitio y cambias las maletas, no cambias la batería. Eso cambias te las iba a maletas. decir, digo, Mora, es que tú no has visto yo cómo cargo el coche cuando me voy de vacaciones. No cambias tú de coche. Te esperas tus Tú te 3 quedas horitas, con la batería. comes donde sea, pero tú no descargas el coche y lo cargas donde sea. Bueno, pues eso, yo creo que esas son cosas que iremos cambiando. Porque si es más sencillo que cambies las maletas a cambiarle la batería al coche, al final bueno, habrá muchos modelos. Es decir, hace 10 años a nadie se le hubiera ocurrido coger un coche, bueno, eléctrico, bueno, da igual, ¿no? Compartido en una ciudad, ¿no? Cierto. O sea, ocurrió, me refiero que parecía una mala idea. Y ahora, Sí. pues imaginaros, ¿no? ¿Y cómo están Actualmente, funcionando? Ay, perdón. no, lo que quería decir es que el Vehicle to Grid también abre un poco la senda a las transacciones que hemos visto antes económicas, que ahora mismo son unidireccionales. Es decir, ahora mismo tú cargas, vía OCPP se lee la carga que has hecho y se te factura sobre esa carga. Pero al revés es diferente. Al revés, tú estás vendiendo energía. ¿Vale? Entonces, el flujo de energía es diferente y la transacción económica también. Entonces, se está empezando a estandarizar a nivel eléctrico, ya no solo en coches, sino en media tensión y en alta tensión, transacciones energéticas, empezando a trabajar ya con el modelo de blockchain. ¿Vale? Que no sé si Y por ibas a eso te hemos comentar algo, invitado, Marina. Mora, al podcast. Y por eso te hemos invitado, Mora. Que no sé si lo habías comentado tú o lo vamos a comentar después, Marina. No lo había comentado, yo hasta ahora. Pero Lo sí, digo al final. Sí, perdón, que te he cortado. No, tranquila. No, justo eso, ¿no? Que al final un poco, pues, con la ampliación de protocolo que venda y también apoyado en una ISO, pues, claro, no es lo mismo pagar por la energía, ¿no? que venderla. Y venderla requiere que seas un agente autorizado para hacerlo. Al final no va a ser cada vehículo eléctrico, ¿no? que haga transacciones con la red, ¿no? Esto sería inviable. Hablamos de otro tipo de modelos, pues, de agregar pues cada uno de estos vehículos, hogares, etcétera, y de toda esta venta de energía que se podría hacer, pues un agente autorizado en el mercado que se habla de la figura del agregador, pues ya hacer esta transacción con la red, ¿no? Pero en cada una de estas iteraciones o transacciones es lo que se están haciendo pilotos y algunos ya pues están avanzados, no es lo que decía Albert, que se apoya en blockchain. Al final, pues para asegurar
que esta gente que está vendiendo la energía, pues dice, es quien dice ser, ¿no? Y también el agregador de cara a la venta que hace luego a la red, pues también que esta transacción esté securizada y que haya bueno, que sea totalmente inhackeable, ¿no? Que esa es otra de las cosas inalterable, que es otro de los requisitos que piden para estas peer-to-peer energy trading que llaman. Entonces, bueno, yo aquí la verdad que no conozco en muchísima profundidad, pero la verdad es que hay un montón de iniciativas y despliegues, como ha dicho Albert, de transacciones energéticas que se apoyan en blockchain, ¿no? Y es un tema, la verdad, súper, súper interesante. Sí, yo vuelvo a recomendar el artículo que hay en el podcast, perdón, en el blog de iotfutura.com, que habla sobre intercambio de paquetes de energía apoyados en blockchain, donde es un estudio de una universidad, no recuerdo cuál, está toda la información en el artículo, y hablaba de todos los actuadores, ¿no? en este tipo de transacciones, y era bastante interesante. Con muchos conceptos de electricidad que obviamente no manejo, pero en cuanto al tema de la operación a través de un blockchain era muy interesante porque aportaba también anonimato de los prosumers, ¿no? De los consumidores y consumidores de cara, es decir, había como varios actuadores, ¿no? Estaba el regulador, estaba el comercializador y estaban los prosumers. Y entonces los prosumers hacían las transacciones, de hecho, de una manera con subasta, ¿vale? Subasta de precios. Tanto la compra como la venta del excedente que iban a producir, apoyados con un algoritmo también de inteligencia artificial para prever cuánta electricidad iban a poder producir y cuánta iban a necesitar, ¿no? La verdad que era un sistema muy complejo, pero muy interesante. Yo no sé si eso llegaremos algún día a tenerlo, pero la verdad es que era muy El interesante. año que viene. Eso el año que viene, mola. Eso sí es ciencia ficción. Si tú lo dices, el año que viene. Posiblemente lo tengamos ya, no lo sepa. Yo lo que os comento es que hay mucha presión en el mercado. Nosotros trabajamos bastante a diario, sobre todo Marina, en proyectos así, y hay mucha presión en el cambio energético que hay. Aquí en la imagen que veis, a la inferior, hay una figura que pone aquí agregador, que es una de las que igual has dicho tú antes, ¿vale? Esto es lo más disruptivo que ha habido en el mercado eléctrico desde hace 100 años casi. Es un agente nuevo que es el que marca un poco la necesidad también de tener esta trazabilidad de energía, ¿vale? Es un poco la disrupción que hay en el mercado. Hasta ahora no existía esta figura y el mercado la ha puesto en medio, ¿vale? Entonces, él negocia con un grupo de clientes o un grupo de gente que tenga coche, en el caso del B2G, va a negociar la flexibilidad que va a haber en cada momento y va a poder llegar al mercado y hacer ofertas al mercado, ¿vale? Es decir, tú vas a poder ofertar en algún momento, vas a poder ofertar o te van a poder hacer una oferta a ti para que des energía y te compensarán económicamente. Entonces, esa figura se pone en el coche, pero ahí se aplica en cosas un poco más de más potencia hoy en día, pero esa figura es la que te marca también pues eso, que tengamos que empezar a trazar esa energía a nivel de billing y a nivel de lo que no es billing, a nivel de flujo. Es decir, que ahora sí, y saliendo un poco del tema del coche eléctrico, un segundito, un paréntesis. Si este sería el encargado de comprarme la electricidad si yo tengo placas solares fotovoltaicas en mi casa. Y tienes excedentes, sí, Y lo tengo quieres. excedente, ¿no? Exacto, al final Ahora mismo es la propia compañía eléctrica que tienes el contrato la que te compra, entre comillas, o te compensa lo que tú vuelcas a la red, pero aparecería esta nueva figura, ¿no? Sí, convivirán los dos, ¿eh? Y al final aquí también va a haber un poco una cierta guerra en el mercado en cuanto con quién haces tú tu transacción. Y al final también va a haber por ahí, tú vas a hacer tu bid, tu oferta, y se la harás probablemente al agregador. Y si tienes ese contrato con la comercializadora, también con la comercializadora, y tendrás que decidir, ¿no? En función que te dé un mejor precio a quién se lo vendes, ¿no? Porque puede ser que tu agregador no trabaje luego con
la misma comercializadora, etcétera. Aquí, como dice Albert, ahí empiezan a aparecer nuevos agentes, iteraciones entre los agentes nuevos y los clásicos, y hace que todo esto pues se complica un poquito, ¿no? Pero al final el concepto es ese, tú vas a tener una energía que quieres vender, entonces vas a vendérsela al mejor postor, ¿no? Básicamente es esto. Hombre, si esto va acompañado de una apertura de todo ese mercado, estará bien. Si al final resulta que la compañía X que produce la energía, que hoy en día es la misma que te la comercializa, luego también va a ser el agregador, al final vamos a terminar un poco, yo qué sé, y por mucho que te esfuerces, el mercado actual eléctrico, por lo menos en España, no sé si lo que nos escucháis en otros países, que tenemos algunos escuchantes y oyentes de otros países, como es en vuestro país, pero en España es muy difícil entender por qué el precio de la electricidad es como es, ¿no? Y si al final esto es lo que os digo, realmente va a haber una apertura y va a haber muchos jugadores en todo esto y yo como usuario voy a poder elegir un agregador que es mejor que otro o voy a poder tener una estrategia energética mejor que otra, estará bien. Si al final no es así y son 4 los que se dividen el pastel, pues no sé. Hombre, esto lo comentamos ya en otro programa, ¿no? Y yo hago un poco de abogado del diablo con este tema, ¿no? Y joder, al final todos queremos tener electricidad en el enchufe, ¿no? Y ya, pero yo la produzco, ya, pero cuando te falla eso, cuando no hay sol, Claro, ¿no? sí. Quieres seguir teniendo electricidad. Yo creo que con este esquema y con lo que habéis puesto aquí, ¿no? El concepto este de agregador, no sé, yo no soy experto en estos temas, ¿no? Y os lanzo la pregunta, con lo que estáis comentando, a mí lo que me sugiere es que van a aparecer en el mercado empresas que ahora ese concepto de agregador es comprar energía pues, de la eléctrica tradicional, pero que en un futuro pueden ser acumuladores de energía, ¿no? Es decir, van a comprar y tendrán la capacidad de poder acumularla, ya sea porque tienen contrato con tu coche eléctrico y pueden hacer uso de tu coche eléctrico cuando esté parado, por ejemplo, ¿no? Pero es el concepto de poder acumular energía con la que poder gestionar esas operaciones, ¿no? Porque si al final terminamos en que o tienes una central nuclear o la batería de un coche, ¿no? Gestionar un sistema con esos dos polos tan distintos, creo que es tremendamente complicado, ¿no? Sí. Saltó una noticia, ya digo, no soy de coches, no tengo carnet de conducir, con lo cual el tema de los coches no me llama la atención, pero me llamó una noticia, me llamó la atención hace, creo que fueron meses o años, no sé, que Tesla estaba construyendo una mega factoría, pero de batería, o sea, no para fabricar baterías, sino una mega batería, ¿no? O sea, una especie de mega acumulador para acumular la energía. Yo entiendo que es un poco para jugar ese rol de tú produces, me da igual que sea central nuclear o un coche eléctrico, ¿no? Bueno, un híbrido, lo que sea, yo me quedo con esa energía y ahora la puedo gestionar, ¿no? Y la gestiono con los tiempos que sean, ¿no? Según la demanda. Yo creo que ese rol hace falta todavía aquí, ¿no? Que es alguien que sea capaz de dar continuidad antes comentábamos, ¿no? Yo, con el tema este, de verdad, soy un defensor total del modelo eléctrico porque me parece, creo que es mucho más complejo, pero mucho más útil, ¿no? Y más eficiente. Pero claro, siempre salen esquemas de casas unifamiliares, ¿no? Y donde es fácil poner una batería de Tesla o tu coche eléctrico, ¿no? Claro, yo imagino un edificio, tengo aquí enfrente edificios de 13 plantas con garajes de no sé cuántos coches. Claro, gestionar toda la energía que necesitan todas esas familias con acumuladores, joder, no tengo ni idea, pero tiene que ser una infraestructura bestial, ¿no? Digo, un edificio normal, de 13 plantas con 5 o 4 viviendas por planta. Creo que eso necesita una infraestructura brutal, ¿no? Y ya no digo los garajes, darle electricidad a eso, ¿no? Creo que hay un gap ahí que tenemos que todavía solucionar, ¿no? Que es cómo nos libramos de que toda la electricidad venga del tradicional, ¿no? Y somos capaces de que un coche envíe electricidad a otro sitio, a un acumulador o
o demás, ¿no? No sé qué opináis sobre el tema ese. Por lo menos es lo que los que no estamos metidos en el mundillo vemos, ¿no? Oye, esto está muy bien, tal, el poste eléctrico para el coche, pero que, ¿sabes? Te imaginas la Castellana aquí sin coches de gasolina, ¿no? Y dices, pero, ostras, ahora que vamos a tener 16.000 postes eléctricos, ¿no? O sea, ¿eso cómo lo veis vosotros? Que como veis el futuro un poco, ¿no? Que aunque Juan me le llame ciencia ficción, pero como veis ese futuro, ¿no? Del coche eléctrico y de la batería en casa y todo eso. En un mundo en el que ya ha desaparecido bueno, la gasolina en los coches y las eléctricas quemando petróleo y carbón. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo llevo, mira, empecé haciendo un punto de carga para motos hace 12 años, ¿vale? Y lo que veíamos es que, o al menos lo que veía yo hasta ahora, es que no había presión por parte de los fabricantes de coches ni motos para nada. O sea, no había presión de nada. La gente seguía vendiendo como coches para hacer combustión fósil y diésel y tal. Muy bien. ¿Qué pasa? Que ahora eso se ha invertido. Es decir, ahora mismo hay marcas que ya no venden diésel o que no te van a vender diésel. Todas se han ido al híbrido o al eléctrico. Cada vez va a ser más caro y más difícil comprarte un gasolina. Es decir, ahora la presión de los fabricantes de coches y de motos hacen de que el mercado necesite de puntos de carga. Antes no había necesidad, es como el huevo, o sea, era como el pez que se mordía la cola. Si no tengo puntos de carga, ¿para qué voy a comprarme un coche eléctrico si no lo voy a poder cargar? Pero si no hay coches eléctricos, no se ponen puntos de carga en la ciudad. Y así era, y así ha sido durante 10 años. Eso se ha roto porque las compañías de coches que tú no usas ni de motos, incluso de bicicletas, se han tirado al eléctrico. Se han tirado, pero descarado a saco, a saco. Jaguar y algunas grandes marcas de toda la vida, y Mercedes incluso, está atendiendo y está cambiando todo a eléctrico. Entonces, ahora la presión es brutal para montar puntos de carga. Y es donde empieza el juego y empieza el problema. ¿Vale? Empieza lo bonito, pero el problema de forzar a la gente a comprarse una cosa que es que no hay más que esa. Cada vez va a haber menos alternativa a la gasolina. ¿Y no pensáis que puede haber un ¿Me problema? entiendes? A ver, sí, pero ¿no pensáis que puede haber un problema de que ahora, es decir, para la marca es muy sencillo de decir, yo solo fabrico en eléctrico porque no es mi problema? O sea, estoy traspasando el problema a otro, igual que tenían con la gasolina. Ellos no tenían problema con la gasolina, sino que el distribuidor de gasolina tenía que poner las gasolineras, ¿no? Ellos traspasan el problema, el fabricante de coche a la eléctrica, al ciudadano, al ayuntamiento, a las compañías, ¿no? que os dedicáis a esto. Pero ¿no pensáis que puede haber un problema en un momento en el que no hay infraestructura suficiente para tanto coche eléctrico y que Esto es eso un empuja a problema. la gente a decir, escucha, si es que yo soy muy verde, pero De hecho, es que no yo creo puedo, que no puedo utilizarlo. debe ser el principal problema. Yo Pregunto, o sea, Justo, no, justo. De hecho, ahora mismo en el caso de España, ¿vale? La red eléctrica de España, ¿vale? Esto, pues como te puedes imaginar, es uno de sus principales problemas a resolver, ¿vale? Y es que lo que sí que esto empieza desde el inicio de la definición del problema del coche eléctrico. O sea, no podemos tener una transición a eléctrico sin un cambio en la red eléctrica tal y como la conocemos hoy día, ¿vale? Esto pasa tanto por descentralizar la producción, ¿vale? O sea, de que ya no solo la generación venga de las grandes plantas generadoras, la nuclear, la térmica, el ciclo combinado, lo que sea, sino descentralizar la producción, también acercar la producción al lado del consumidor, ¿vale? Para evitar las pérdidas en transporte tan grandes que tenemos y que se pueden evitar, ¿vale? Y también pasa por una nueva línea de actuación, ¿vale? Que es precisamente que se llama el demand response, ¿vale? Que pasa por a nosotros como usuarios también coger un papel súper activo
en todo lo que es la gestión de la energía, y que incluso se está hablando de que el agregador o la comercializadora con la que nosotros tengamos contratado un servicio nos pueda pedir que en ciertos momentos del día desconectemos ciertas cargas y retribuirnos por ello, ¿vale? Para intentar pues el que siempre se pueda cumplir la ecuación de demanda igual a producción, ¿vale? Y eso a lo mejor si hay un momento en el que tenemos un pico muy alto de vehículo eléctrico en otro punto de la red, pues eso conlleve a que ciertos usuarios nos tengamos que desconectar, ¿vale? Ya te digo, esto está cambiando radicalmente y tiene que cambiar si queremos que esto funcione. Si no, no va a cambiar. Y un tema que has comentado, que yo lo tengo ahí en la cabeza y siempre, ¿vale? Por el tema, sobre todo el tema de blockchain, no vamos a hablar del minado, de lo que consume el minado, sino del tema de blockchain y este cambio de paradigma de pasamos a un modelo del productor-consumidor, ¿no? Y la electricidad ya, pues, no solo viene de la eléctrica, de la nuclear, de la eólica, me da igual, llega a mi cable, sino que ahora ya yo soy capaz de volcarita. ¿No tenéis la impresión, yo la tengo, pero vosotros sois los expertos, ¿no tenéis la impresión de que se puede generar, decía, ahora el tema está muy controlado, ¿no? Es la energía llega, oye, de alguna forma u otra, pero ¿no tenéis la impresión que se puede generar cierto caos en sistemas? Vamos a complicar mucho más el sistema, o sea, lo vamos a complicar, vamos a hacerlo más inteligente, vamos a intentar hacerlo más inteligente y más eficiente, ¿no? Pero claro, también nos podemos encontrar que, oye, que se cae el CPD de Google en Dublín y aquí se monta la marimorena. Es decir, y no es un problema global de Internet, es unos nodos concretos. Aquí podemos ir a un modelo o podemos estar en una situación en la que empecemos a tener cortes esporádicos, temporales de electricidad por culpa del diseño en red, que es muy bueno, ¿no? El grid, que es muy bueno porque es mucho más resiliente, pero claro, nos podemos encontrar una situación también que no todos son ventajas, ¿no? Y es Claro. pasar de algo Un más segundo, complejo. vamos a hacer como en la televisión. No le respondas ahora, respóndele después de la publicidad. Cortamos y entramos de nuevo, ¿vale? Vale. Ya estamos. Mora estaba preguntando, resumo un poco la pregunta, si con toda esta tecnología de la red y de nodos distribuidos y tal, como entiendo que la pregunta era un poco así, ¿no? ¿Cómo íbamos a soportar caídas en la red y si vamos a ser capaces de desconectarnos, ¿no? O de en casa tener momentos de pérdida de electricidad. Ay, Albert, te escuchamos cortado. Sí, perdón, ya está. Hace un año y pico ya pasó eso. Es decir, sin tener casi coche eléctrico, la red en Canarias cayó y todas las Islas Canarias se quedaron sin electricidad durante, cierto. ¿cuánto fue? No sé cuánto. Fueron más de un día, me parece a mí. Iba por zonas, ¿no? Había zonas donde yo creo que estuvieron prácticamente 2 días sin electricidad. Sí, y fue justamente... Si un oyente canario nos puede rememorar el episodio, se lo agradecemos. Pero fue justamente por eso, porque en el momento en que hubo un problema eléctrico, la generación en ese momento era más verde que no generación tradicional con nuclear o con cogeneración. En ese momento, en el momento del problema, la energía verde era la que predominaba en la red en ese momento en Canarias. El eólico y tal era lo que estaba suministrando energía. Y eso hay que pensar, ¿no? Como concepto, que la energía verde está muy guay, pero tiene una inercia. Es decir, en una placa que pongas en tu casa o si tienes sitio, claro, para poner el fotovoltaico, dependes del sol. Y el sol es variable. Hay días que llueve, hay días que hace nube, hay días que nada. Por lo tanto, la energía no la tienes siempre disponible. En cambio, en una nuclear o en una turbina, en un salto de agua, te das zapatilla y eso rápidamente se te pone rápidamente la electricidad. Hago zapatilla, o sea, rápido. En cambio, lo que es renovable tiene una inercia. No todo es rapidez. Y lo que pasó en Canarias fue eso, ¿no? Como anécdota. Entonces,
cuando tienes una red donde tienes, como bien dice José, tienes una energía que viene de lo tradicional, tienes energías que vienen de lo limpio, ¿no? De la energía verde, ¿no? Tienes un momento que cada vez más hay más consumo y cada vez el consumo aumenta de forma exponencial por la presión del coche eléctrico y el problema que implica tener el coche eléctrico, que es un problemón porque consume mucho. Tienes que jugar con las energías limpias y con las energías no limpias. Y depende cómo, puedes tener un problema de abastecimiento en la red, puedes tener un problema de que la energía limpia no esté disponible en el momento que tú quieres. ¿Vale? Entonces, lo que dices tú, pues ya se da. Y por eso hay que montar sistemas de control y sistemas y jugar con los agentes que hay en el mercado, por ejemplo, como el agregador, capaz de hacerte ofertas rápido, decir, mira, necesitamos 1 giga de energía, llamaré a tal, me contacto con estos clientes de aquí que son míos y a cambio les ofrezco una compensación porque a tal hora necesito esa energía porque el mercado ya me ha indicado que lo va a necesitar, por ejemplo. Pero eso Sí. significaría que esos agregadores tienen que tener capacidad de controlar tu infraestructura doméstica o la del edificio donde vives, ¿no? Al final sí, tienes que tener autorización para que en cierto momento hagan un deslastrado o descarguen la batería del coche, etcétera, pero al final siempre es como un sistema de bidding. Él te lanza la oferta y normalmente tú la tienes que aceptar, incluso la podrías rechazar, ¿no? Pero tal y como creemos, o parece que están yendo los contratos, si la rechazas o decides no aportarlo, luego te vendrá tu regalito en la factura también, ¿no? Entonces, normalmente si Eso negocias de con un agregador... deslastrado, esa palabra me gusta mucho porque se la escucho a Conchi. Y ese deslastrado, que quien no estamos acostumbrados al tema de electricidad difícil y tal, básicamente es tirar circuitos y que dejen de funcionar cosas. Es una cosa bastante drástica. Poco Se elegante, llama sí, sí. deslastrado, pero eso significa Claro, ponte a apagar circuitos. Sí. ahí es donde iba yo antes con el tema de los grids, ¿no? Que es, yo entiendo que un grid tiene que ser algo lo suficientemente inteligente, no para asegurarte un número de kilovatios hora en la entrada de tu casa, sino que el grid sea capaz de no apagarte el frigorífico, pero apagarte el riego, apagarte, o sea, lo que tu casa inteligente decida que no es crítico, ¿no? Es decir, yo creo que el futuro tiene que ir por ahí porque si no las redes distribuidas son muy complejas de manejar, ¿no? Y o la red es capaz de decirle a los nodos reducir el consumo y que cada nodo decida en qué reduce el consumo, pero o todos los nodos aportan, o si tienes una red en la que dices, oye, sí, reducimos el consumo y resulta que hay nodos que no lo reducen, se producen estos problemas, ¿no? Y yo creo que por eso, a mí cuando hablamos de blockchain y los grids eléctricos, el caso de uso que habéis comentado antes, ¿no? El de compraventa, a mí es el que menos me interesa porque bueno, eso se puede solucionar. Pero me interesa más el cómo identidad digital, utilizando blockchain, podemos asegurar que ciertas peticiones de ciertas entidades, en este caso la red, son capaces de gestionar de forma segura operaciones sobre cosas de tu casa, ¿no? Es decir, lavadora, apágate. Es decir, y la red es capaz de apagar todas las lavadoras de la ciudad, ¿no? Y con una trazabilidad y un porqué, ¿no? Que esa Sí, trazabilidad te exacto. diga por qué en ese momento se tomó esa decisión. Y sobre todo la parte de la identidad digital, ¿no? El que las cosas puedan confiar en la identidad digital de otras cosas y con los datos que hay, ciertos datos que podemos volcar en la blockchain, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir a eso porque de verdad desconozco el mundo de la electricidad, de la distribución y tal, ¿no? Pero no me imagino un mundo donde cada uno sigue teniendo sus kilovatios hora, o sea, sus kilovatios en casa y hace lo que le da la gana, ¿no? Por mucho coche eléctrico que tengamos conectado en el jardín, es decir, o alguien, digo, la red, es capaz de decirle a tu coche eléctrico que empieza a volcar en la red para ayudar, por ejemplo, ¿no? O cargar para Pero si tú lo piensas, para pasa un poco con los ayudar. vehículos de explosión pasa. Es decir, tú no puedes vender un vehículo que se pase en la cantidad de carbono que echa a la atmósfera
o si lo pones en un consumo demasiado alto, eso tiene unas penalizaciones también en cuanto al seguro, a impuestos, a todo. Entonces, a lo mejor también un poco va por ahí la cosa, ¿no? Es decir, bueno, pues resulta que los electrodomésticos van a tener que tener también unas categorías, pero no una categoría como una pegatina que tú lo compras según eso. De hecho, este año ha cambiado las categorías de consumo eléctrico, ahora no hay ningún electrodoméstico A+. ¿Vale? Ahora te vas a la tienda y le han quitado la pegatina a todos. Eh, eh, y a lo mejor pasa un poco también por ahí, por esa concienciación a través de la propia regulación, ¿no? Que te digan realmente si tu casa es eficiente o no lo es, y que seas un poco consciente de eso. Yo Sí, el pero caso, Juanma, el caso este lo pongo, y termino, el caso este lo pongo muchas veces. Yo cuando más he ahorrado en electricidad es cuando me compré una pantallita de monitorización de consumo. La pantalla no ahorra electricidad, pero el tú tener el dato te hace darte cuenta de cuándo estás gastando y cuándo estás superando ciertos límites, ¿no? pero tú estás comentando el caso de una persona como tú, comprometida con el medio ambiente y con el consumo. No, Sobre yo todo me con el refiero dinero, mola, sobre todo con el y dinero. con el dinero, con el dinero. Cartera. Yo me refiero a los picos, ¿no? Es decir, oye, Sí, a eso las no 10 de la eso noche no te quedas sin electricidad. O sea, es decir, yo, Mm. el que las casas sean más eficientes, los electrodomésticos, están los fabricantes y bueno, nosotros y que los exijamos, ¿no? Como ciudadanos. Pero yo lo que voy es, necesitamos generar redes lo suficientemente inteligentes para que sean resilientes y que no se nos caiga todo el chiringuito, ¿sabes? A la primera de cambio, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que hacer mucho hincapié, ¿no? En el tema de la inteligencia de la red y cómo Claro, implementar eso, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Hoy en día casi, no cualquier operación que tú quieras hacer, pero hay muchas operaciones que tú, bueno, sobre todo cuando quieres cambiar la potencia contratada y tal, que es obligatorio a que una persona certificada venga a ver la instalación eléctrica de tu casa, ¿vale? Porque te tienen que actualizar cómo están montados los circuitos, cómo es el cuadro eléctrico, qué tipo de limitador tiene, qué tipo de contador, etc. Tú imagínate que cuando se empiece a construir posiblemente el año que viene, Mora, ya será todo esto una realidad, los cuadros El año que eléctricos no viene, sean joder. así, los cuadros eléctricos ya sean gestionables por un operador externo y que tu casa no tengas distribuida la electricidad, como se decía antiguamente, como era, circuitos de fuerza o circuitos sin fuerza. Bueno, pues con más capacidad o con menos capacidad, ¿no? Vas a tener a lo mejor circuitos que sean prescindibles y circuitos no prescindibles, circuitos imprescindibles. Y a lo mejor la normativa de construcción te dice, pues los circuitos prescindibles son todo lo que sean televisores, calentadores de cierta categoría, yo no lo sé. Imprescindible, pues el congelador, el frigorífico, cierta iluminación, y a lo mejor resulta que empiezas a construir de esa forma, ¿no? Empiezas a construir de una manera donde tú ya externamente no se va la luz, sino que se van ciertos circuitos de las casas, ¿no? Y el resto no se va. Se me ocurre, ¿eh? Así un poco conversación de cuñado. No, pero precisamente eso que apuntaba José no es totalmente cierto. Al final todo esto requiere, que es un concepto que se oye por ahí también, ¿no? De que la red tiene que pasar a ser una red inteligente o smart grid, ¿no? En anglosajón, que al final esto se repite constantemente al final. Y aquí, bueno, pues hay un montón de tecnologías habilitadoras, ¿no? Que permiten el que lleguemos a estar smart grid, pero esto es una transformación tan amplia, ¿no? Y de tan gran escala que es bueno, uno de los retos más importantes para que todo esto funcione y a día de hoy en la mesa de red eléctrica, ¿no? Porque al final esto no es por echar la pelota o el marrón a nadie, ¿no? Pero les cae a ellos, ¿no? También como grandes, bueno, pues como grandes gestionadores de toda la infraestructura eléctrica en el país, que ya están en ello, ¿no? Evidentemente, pero bueno, es un reto súper importante y que, bueno, se están dando pasos, pero bueno, no se está, a lo mejor, claro, se está yendo a la vez con el tema de introducir el vehículo eléctrico sin que la red esté preparada, entonces seguramente en los primeros años o momentos de que todo esto arranque, pues tengamos, que Dios quiera que no, tengamos más blackouts de los que estamos acostumbrados o cosas así, ¿no? Que puede ser un escenario en el futuro no muy lejano. Yo sí sé que hay pequeñas distribuidoras, ¿vale? De más locales en sitios y tal,
que ya lo que están implantando son este tipo de sistemas, a lo mejor no tan inteligentes como para hacer una microgrid gestionable, pero sí se están planteando todo el tema de poder hacer supervisión a tiempo real, poder tener un control remoto. Son cositas que ya se están viendo, que se están tirando infraestructura de red de comunicaciones y tal para hacer todo esto. Es decir, que queda mucho camino por adelante porque la red eléctrica es muy antigua, pero que poco a poco lo que sí que se ve que se está haciendo es hacerla un poco más inteligente. No, ya os digo, preparada para todo, pero sí que poquito a poco, con pequeños cambios, se está yo creo que vamos de pasos. camino hacia ahí. Ujú. Sí, sí. Hombre, que Sí. esto no se puede cambiar, es como si tuvieses que cambiar todas las carreteras del país, no puedes. O haces carreteras Claro. en paralelo o empiezas a cortar carreteras, ¿no? Y la red eléctrica no es algo, entiendo que sea tan sencillo de cambiar porque está en producción y no está duplicada en todos sitios, ¿no? Vamos, el cable que llega a tu casa no está duplicado, llega un cable. Y eso a donde termine, si lo cortas, te quedas sin luz. Exacto, no. Aquí no hay redundancia. Muy bien, la verdad que está siendo bastante, bastante interesante, estamos sacando bastantes cosillas. ¿Qué más tenemos por ahí de vehículos eléctricos? Vehículos hacia la red, vehículos entre vehículos, vehículos... Yo es la verdad que de la presentación hemos acabado, pero claro, aquí hay para indagar en cada uno de los temas que hemos comentado lo que queramos, ¿no? Al final la realidad es que el cargador en sí o el coche en sí también tienen que prepararse, ¿no? Para todo esto. A día de hoy al final también la información que pasa el coche al cargador pues es la que es, ¿no? Y de hecho depende a lo mejor de los fabricantes, pues hay una serie de parámetros que se pasan, otros no. Y para toda esta optimización que hemos hablado, ¿no? De pues el poder predecir la carga o las necesidades, etcétera, también es interesante el poder predecir o el tener datos como cuál es el estado de tu batería, que eso no todos los cargadores son capaces de leerlos del coche, ¿vale? Y otra serie de cosas que también tiene que ir evolucionando un poco a la vez que todo, ¿no? Al final se está desarrollando todo un poco a la vez, algunas cosas que son problemas más sencillos, pues con más celeridad, y que se paran justamente cuando otros sistemas más complejos, como es la red eléctrica, tienen que avanzar a la vez, ¿no? Entonces, bueno, están ahí encontrándose un poco los dos sistemas y bueno, nosotros expectantes de a ver qué va pasando. Muy bien, la verdad es que es interesantísimo porque yo por lo menos cuando hemos empezado, mi concepto de vehículo eléctrico era un coche que se enchufa al enchufe de casa del patio, por ejemplo, una largadera por una ventana y la verdad es que es todo un movimiento, además de muchos actuadores, ¿no? Como estás tú diciendo, no solamente los fabricantes de los coches, sino todos los que son comercializadores y gestores eléctricos, ¿no? Ujú. Sorprendente todo lo que hay ahí detrás. Aparte Y también lo que ha dicho José, sí que hay, no se te oye, Albert. hay bastantes abstracts y bastantes documentaciones de todo lo que sería un poco lo que ha comentado José, ¿no? Del tema del blockchain en lo que es la trazabilidad, en lo que son las transacciones eléctricas, puramente eléctricas, no de dinero, entre agregadores, entre generadores, entre consumidores y entre todo. Hay bastantes abstracts hechos, lo que pasa es que es un poco también lo que ha dicho Marina. Llegamos a unos niveles donde tenemos claro donde más o menos podríamos llegar, pero nos encontramos con unos actores donde, bueno, van a otro ritmo, claro. Van a un ritmo que no es el del mercado. Y el problema que podemos encontrarnos, como no corramos todos, es lo que también se ha comentado aquí, que son estas interferencias en la red, esos problemas que pueden llegar a tener las redes, aunque también para estar tranquilo, la generación, digamos, más tradicional tiene un pulmón aún de sobras de energía. Es decir, estamos jugando con un porcentaje pequeño de la energía disponible en el país. También que quede claro, que a veces nos hacemos aquí cábalas y tal, pero al final
vas a una hidroeléctrica o vas a una nuclear y ahí tienes zapatilla para aburrir. Entonces, lo que se está intentando es no consumir tanto fósil y tirar más a lo verde. Y lo verde, el problema que tiene es lo que hemos hablado antes, la dinámica en la respuesta, ¿no? Y bueno, se junta un poco todo, ¿eh? Vuelvo a aconsejar la cuenta de Twitter de Operador Nuclear, un tío interesantísimo que defiende, bueno, de hecho es un operador nuclear en una planta nuclear y explica muchísimo cómo funciona la energía nuclear, lo que son las plantas de cuarta generación y la verdad que es muy interesante y desde luego yo creo que la energía nuclear no deberíamos deshacernos de ella, deberíamos modernizarla quizás, pero en la vida deshacernos de ella, ¿no? De hecho, ahora estaba en cuestión. Esta semana leía un artículo, ¿no? Estaba en cuestión el plan que había hecho Alemania sobre el desmantelamiento de la energía nuclear, ¿no? Y el coste que está teniendo ahora y cuánto carbón está quemando ahora, ¿no? Muy bien. ¿Tenéis alguna cosita más? ¿Queréis que cerremos? ¿Queréis una cerveza? Bueno, yo creo que ha sido un capítulo interesantísimo. Desde luego, aquí, como decía Marina antes, como decía Albert, da para seguir charlando de otro subcapítulo y tener un spin-off de alguno de ellos. Y creo que vamos a ir cerrando. No sé cuánto llevamos. Llevamos 1 hora y 20, 1 hora 40, creo que llevamos o así. Ha sido un capítulo de los cortos, ¿eh? Lo hemos tenido más largo. Pues nada, no sé si queréis alguno despediros, alguna impresión personal. Bueno, que esperamos que os haya gustado, que es un mundo nuevo para mucha gente y sobre todo que cada vez más el vehículo eléctrico está más presente y hay que empezar a tener en cuenta el problema que hay, que lo tengamos simplemente en cuenta y ya está, y que ha sido un placer otra vez estar con esta panda de amigos charlando de cosas tan interesantes como esta. Sí, yo por mi parte, la verdad que encantada de haber estado y ya no me pierdo ni una más, eso lo tengo clarísimo. Y lo dicho, ¿no? Un poco por cerrar eso, también el recalcar, ¿no? el papel que vamos a tener nosotros como consumidores, que bueno, hay gente que lo puede sentir como una obligación, pero yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Al final nos pone como actor muy activo y presente en todo lo que va a ser este problema energético, ¿no? Y un poco pues ya está bien el irse concienciando, ¿no? Del papel que vamos a tener nosotros, ¿no? Que incluso a lo mejor vamos a tener que perder un poco esa comodidad, ¿no? De dar un interruptor y saber que siempre vamos a tener energía, a pasar a otro tipo de situaciones y bueno, el estar todos, ¿no? por el cambio y por la transición y ser conscientes de las implicaciones que puede tener eso en algún momento y ya está. Muy bien. Estupendo. Pues Conchi, Marina, Albert, Moda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por todo lo que hemos aprendido hoy. Interesantísimo. Aunque sea un poco tarde decirlo, podemos decir que estamos a 8 de abril, que siempre digo la fecha, hoy no podía, siempre se me tiene que olvidar. Bueno. Son ya casi las 11 de la noche. Y yo creo que nos vamos a ir a cenar. Agradecemos a todo el mundo que haya aguantado hasta este momento escuchándonos. Significará que se lo estaba pasando bien y estaba aprendiendo cositas. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias a todos. Cuidaros mucho. Un abrazo.